Vamos a platicar con Leonardo Núñez, director de la Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, sobre este tema desarrollado, volver a los años 70, el sabotaje de Andrés Manuel López Obrador y Morena al INAI. Leonardo, es un gusto, de verdad es un verdadero honor tenerte acá con nosotros dentro de la agenda de contextos, saludarte y escucharte sobre esto, volver a los 70, el sabotaje de AMLO y Morena al Instituto Nacional de Acceso a la Información. Saludamos a Arturo González, Manuel Cerrato, Marcela Pámanes. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días. Siempre es un gusto poder platicar con ustedes. Muchas gracias. ¿De verdad sería un retroceso esta situación que se está dando en torno al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales? Sería las decisiones que se están tomando en torno a esto de no nombrar a los consejeros, de que no puedan sesionar, de no admitir que las sesiones fueran con 4 y no con 5, etcétera. ¿Las repercusiones pueden ser de ese tamaño, de regresar a la oscuridad total y a la falta de información puntual? Creo que tenemos que también enmarcarlo en el sentido de que las decisiones que se han tomado alrededor de la transparencia y la rendición de cuentas no se limitan a lo que está sucediendo en este momento con el Pleno, sino que forma parte de unas acciones deliberadas que han empezado desde el inicio de sexenio. Primero en forma de recortes presupuestales, no, enseguida con la falta de los nombramientos de las personas y después también cuando los nombramientos se han logrado realizar en algunas instituciones se han hecho con perfiles no necesariamente ideales. En este caso, lo que está pasando en el Pleno sí nos lleva directamente a un momento muy complicado de transparencia, porque cada día que no esté funcionando el Pleno en su totalidad, todas y cada una de las respuestas de transparencia que no satisfacen a los ciudadanos, porque el gobierno nos dice que no se encuentra disponible la información, que está reservada por causa de seguridad nacional, o que simplemente no se corresponde con lo que piden los ciudadanos, no hay manera de controvertirlo. Y creo que un elemento fundamental es señalar que de manera recurrente el gobierno da este tipo de respuestas. En el texto que justamente mencionabas, contaba yo solamente un par de historias para tratar de ejemplificar justamente por qué es importante y qué es lo que está pasando en estos momentos. Por ejemplo, en el caso del aeropuerto de Santa Lucía, que se construyó en la antigua base militar en el Estado de México, no sabíamos a quién se le habían entregado los contratos porque los militares lo habían escondido bajo la justificación de la causa de seguridad nacional. Se le preguntó al gobierno a través de una solicitud de transparencia, se le pidieron los contratos y no los entregaron. La respuesta por parte de los militares había sido: no podemos entregar esos contratos por causa de seguridad nacional. Y solamente gracias a que el Pleno del INAI sesionó, discutió, debatió y decidió que sí era necesario que se transparentara esa información porque era de utilidad pública, es que tomaron una decisión colegiada para obligar a la Secretaría de Defensa Nacional a modificar su respuesta y entregar los contratos. Y aún así no fue completamente satisfactoria. Lo que entregaron fueron literalmente cajas de huevo con los contratos impresos que periodistas tuvieron que ir a recoger. Y después solamente se transparentó 1 de cada 4 pesos que se habían gastado en el aeropuerto. Digamos, es mucho mejor que lo que teníamos, pero tampoco fue suficiente. Ese es un caso. Y como ese tenemos múltiples episodios en los cuales la autoridad nos ha dicho que la información no existe, ¿no? O se niega deliberadamente a entregarla, y solo porque tenemos este mecanismo para poder dar la batalla es que hemos podido ir abriendo diferentes casos de corrupción, porque lo mismo sucedió con Segalmex, lo mismo sucedió con la línea 12, lo mismo sucedió con la estafa maestra, lo mismo sucedió con Operación Zafiro. Entonces, y cada uno de los escándalos de corrupción ha ido acompañada la investigación con solicitudes de información, y en todas y cada una con negativos de la autoridad, que solamente a través de que el INAI participaba con este mecanismo que hoy no puede hacer porque su pleno no está completo, es que podíamos acceder a esos datos. Entonces, hoy sí estamos completamente en un estado de indefensión, porque todas las solicitudes que nos digan no hay información, no tendremos cómo combatirla.
Uh-huh. Ni interponer recursos para que realmente se libere la información, ¿verdad? Ahora, estas argumentaciones que ocurrió también con el caso del INE, de que son elefantes blancos que demandan muchos recursos, que realmente los resultados son nada más como para taparle el ojo al macho en relación al combate a la corrupción, etcétera. Digo, más o menos estos han sido los argumentos que se han esgrimido para inclusive despreciar a la institución, y palabras del propio presidente, ¿no? Y palabras del secretario de Gobernación. ¿Qué hay detrás de esta argumentación de ellos? O sea, ¿no quieren transparencia? ¿No quiere este gobierno que haya información puntual sobre las obras que se realizan, sobre los contratos que se establecen, sobre los recursos que se otorgan a ciertas obras? ¿O qué está sucediendo? Claro, creo que ciertamente lo que está detrás es una incomodidad con informar. No, si algo hemos visto, el último episodio alrededor del salud del presidente creo que es muy elocuente, ¿no? Tuvimos un espacio, un vacío informativo enorme donde el secretario de Gobernación mintió, el secretario de Salud mintió, el vocero del presidente mintió, y solo hasta que el presidente no tuvimos más o menos una idea de qué sucedió, pero digamos que esto es sintomático de una forma en la que la respuesta inmediata es mentir, ocultar o evadir la respuesta a lo que la ciudadanía responde. Y en este caso lo que mencionas de cómo atacan y no salen, creo que a mí me parece fundamental porque uno de los argumentos que siempre repiten es, miren, esta institución no sirve para absolutamente nada y nos cuesta muchísimo dinero, no porque dicen una cifra que a ver, son 1,000 millones de pesos lo que nos cuesta al año el INAI. Cuando uno lo escucha así, efectivamente suena que es muchísimo dinero, pero cuando lo empezamos a comparar con otras cosas del gobierno para tratar de dimensionar de cuánto estamos hablando, la cosa cambia un poco porque el presupuesto del INAI es exactamente la misma cantidad de dinero que Pemex pierde en pérdidas por mala operación cada 12 horas. No, creo que ahí hay un primer elemento para decir, mira, cada 12 horas se desperdicia, se tira a la basura solo en Pemex el presupuesto del INAI. Entonces tal vez no es tan caro. No, otro, el esquema de la estafa de la estafa maestra de la 4T, el caso de corrupción de Segalmex, en el que se robaron dinero que tenía que ser para los alimentos de las personas más necesitadas. El escándalo ya va en 15,000 millones de pesos de dinero que fue robado directamente en esquemas de corrupción. Con ese solo escándalo de corrupción de este sexenio, se podría pagar el presupuesto del INAI por 15 años. No, entonces esta clase de comparaciones siempre son importantes porque comparado con el beneficio que nos entrega la ciudadanía, el costo del INAI es relativamente muy poco, es muy poco, es una institución relativamente noble en este sentido porque cuesta muy poco y da mucho, pero justamente el problema es para el gobierno es este, le da a los ciudadanos mucho, no le da al gobierno porque el gobierno es al que obliga a que entregue la información que los ciudadanos le pedimos. Y justamente ahí es donde se encuentra esta argumentación y por qué el gobierno lo ataca con esa beligerancia. Leo, buenos días. Saludo a Manuel Serrato, un gusto saludarte. Hace unos días se conversaba con Julieta del Río, comisionada del INAI, para otro espacio informativo, y bueno, decía que se están vulnerando dos derechos sin atender. Por un lado, el acceso a la información y por otro, la protección de datos. También señalaba que se están acumulando por lo menos 1,500 proyectos de resolución pendientes de votar en el pleno del INAI por esta parálisis dada la situación, pero que además, por ejemplo, las unidades de transparencia les estaban comunicando que los sujetos obligados estaban resistiendo a proporcionar información porque decían, bueno, pues total ya va a desaparecer el INAI, es decir, está permeando como esa posibilidad, ¿no? Y se está dando por hecho que es algo que puede ocurrir y que por eso ciertas dependencias públicas pues simple y sencillamente dicen, no, pues ¿para qué proporcionamos la información si ya no va a haber INAI? Es peligroso que se empiece a colar esa percepción, ¿no, Leo? Claro, porque justamente uno de los temas principales es que la opacidad se convierte en un tipo de escuela de gobierno, por decirlo de alguna manera, porque justamente empieza a generar esta tendencia en la cual
la opacidad es la que empieza a reinar. Y una de las formas de ver esto justamente es también cómo cada vez nos quejamos más porque justamente cada vez son de peor calidad de respuestas de la ciudadanía. Uh-huh. En el periodo de 2015 a 2018, ¿no? Las quejas que había sobre las solicitudes, sobre las respuestas de las solicitudes que entregaban las dependencias de gobierno, era de un promedio de 26 recursos de revisión al día. Uh-huh. En el periodo que estamos ahora, de 2018 a 2022, prácticamente se ha duplicado, ¿no? Y ahora estamos en 53 recursos de revisión diarios, ¿no? En promedio. Okay. Eso quiere decir que justamente hoy el doble es el doble la tasa de insatisfacción con la respuesta de los entes de gobierno, precisamente porque están haciendo esta clase de argumentación, esta clase de viraje hacia la opacidad que, ya veníamos identificando de otros lugares y que justamente, otra vez, por eso es importantísima la existencia del Pleno. Hace un año se hizo una investigación conjunta entre varias organizaciones y universidades sobre las solicitudes de respuesta y se encontró que había una alta tasa, en alrededor del 40% de las solicitudes, en las cuales la respuesta era transparencia simulada, que te decían, sí te respondo, aquí está la información, y cuando abrías la información no era lo que te daban. Y ahí es donde justamente necesitabas al Pleno para que pudiera intervenir y modificar la respuesta, uh-huh. Porque de otra manera, pues justamente se instala esta comodidad de decir, pues yo ya te di, y entonces hazle como quieras. Claro. Y sin el INAI, o con esta idea de que el INAI está inoperante, pues justamente se instala de manera reinante esta idea, porque y además porque es la realidad, ¿no? Hoy nos entregan la información y ahora sí que hagámosle como queramos, no hay manera de hacerlo, y entonces pues se generan todos los incentivos negativos para volver a transitar hacia esos esquemas de opacidad total, que además pues justamente no es que no los tuviéramos, sino que al menos teníamos una herramienta para tratar de hacer algo. Uh-huh, exacto. Ahora, también el ejercicio del derecho a la información a través de organismos como el INAI, pues también ha permitido a lo largo de los años, pues la creación, por ejemplo, de contenidos periodísticos que evidenciaron la corrupción del pasado y que de alguna manera pudieron influir pues en que Andrés Manuel López Obrador llegara hoy a la presidencia de México. Entonces, esto de decir que no sirve para nada y que nada más tapa corruptelas, como que se contradice, digamos, la realidad con lo que luego ha expresado el mandatario, ¿no? Sí, sin ir más lejos, el esquema de la estafa maestra, ¿no? Uh-huh. Este gran esquema de corrupción del sexenio de Enrique Peña Nieto, que realizamos en Mexicanos contra la Corrupción en el Animal Político, requirió poco más de 900 solicitudes de información que fueron respondidas, atendidas y combatidas para tratar de averiguar algo de lo que estaba sucediendo ahí. Este, digamos que es un ejemplo específico, ¿no? Sí. Pero sucede en todos los casos y justamente solamente cuando convenía narrativamente, no era, miren lo que aquí descubrimos, pero justamente quien lo descubrió, claro, pues es la ciudadanía y el ejercicio periodístico recurrente. Pero, pues, diría el dicho en términos muy coloquiales, pues no es lo mismo ser borracho que cantinero, y lo que estamos viendo es eso, ¿no? O sea, justamente ahora que, gracias a que estas herramientas seguían siendo utilizadas, es que pudimos descubrir muchos de los escándalos que siguen persistiendo en este genio, ¿no? Y que justamente no les parece porque contravienen a una narrativa que es extremadamente triunfalista, ¿no? La corrupción aparentemente desapareció con una varita mágica desde el 1 de diciembre de 2018, y no es cierto, ¿no? Hoy, 4 años después, pues tenemos las evidencias muy claras de cómo los escándalos de corrupción se apilan y se siguen apilando, y la impunidad sigue y sigue, porque a cada evidencia nos dicen, esto no es cierto, pero pues nosotros siempre decimos, a todos y cada uno de los casos que publicamos los hacemos porque tenemos las evidencias en la mano, y las evidencias las tenemos en la mano justamente muchas ocasiones por mecanismos de transparencia, que podemos decir, mira, pero aquí está el contrato, mira, pero aquí está la información. Es el caso, por ejemplo, de la Casa Gris, y el caso de corrupción del hijo del presidente que vivía en Houston. El problema no era la casa en sí misma, que fuera lujosa o no fuera lujosa. El problema es que esa casa era propiedad de un alto empresario de Baker Hughes, una empresa que recibía contratos de Pemex. El gobierno dijo, no hay conflicto de interés porque Pemex no le entrega contratos a la filial en Estados Unidos de esa empresa, que es donde trabaja el señor.
como no hay contratos en Estados Unidos, no hay conflicto de interés, y esa fue la respuesta oficial. Solo gracias a que, otra vez, peleamos en el INAI a través de los periodistas y que hubo un recurso de revisión que fue votado, se obligó a Pemex a revisar realmente y transparentar la información, y sorpresa, lo que nos encontramos es que esa información que dijeron que no existía, que no era cierta, la recibimos. Nos dieron, identificamos que había contratos específicos justamente en las mismas fechas, exactamente el mismo día que el hijo del presidente se mudó a esa casa, se entregaron contratos a la empresa del dueño de esa casa. No, y claramente pues esto les incomoda, esto claramente ya no es tan divertido, ¿no? Que te exhiban, pero pues es parte del proceso de transparencia y de la posición que juega la ciudadanía y la sociedad civil como un contrapeso y vigilante del gobierno. Leonardo Núñez, director de la Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Te saludo, Arturo González. Leonardo, queda claro el planteamiento que haces, que más que una motivación económica de ahorro, es una motivación política. Ahora, lo que quiero preguntarte sobre la motivación política, ¿responde a una concepción particular del ejercicio del poder? Es decir, ¿esto está premeditado, reflexionado bajo una concepción distinta a la democracia liberal como se ha construido en este país en los últimos años? ¿O es meramente una reacción, una rabieta, una forma de simplemente quitar de el camino obstáculos para los objetivos del actual presidente? Creo que no es errado, no, y justamente por eso el título del artículo era que esto es un sabotaje a las instituciones de transparencia, porque el sabotaje implica una acción deliberada y premeditada para hacer algo, ¿no? Y creo que lo que hemos visto es que esta acción contra el pleno del INAI no es circunstancial, no es un evento aislado, sino que forma parte de una dinámica de transparencia, o más bien de una dinámica de opacidad que responde a una concepción completamente anacrónica de qué es el derecho al acceso a la información. No, por eso tenemos estas discusiones que han aparecido una y otra vez donde el presidente nos dice, pero ¿para qué necesitamos estas instituciones? ¿Para qué necesitamos todo esto? Que aquí está la mañanera, miren, aquí está el mecanismo de transparencia ideal, ¿no? Porque aquí se responden todas las respuestas del pueblo y aquí se brinda toda la información que no se brinda en ningún otro lado. Sorpresa, ¿no? Desde que empezó este sexenio, muchas de las afirmaciones que se hacen en las periodistas e investigadores, lo que empezamos a hacer fue como de, oye, pero ese dato que dijo el presidente no me suena real. ¿Me puedes, por favor, brindar la base de datos o la fuente oficial de donde vienen? Y una de las respuestas sistemáticas que se entrega desde Presidencia de la República es que ellos no tienen obligación de tener evidencia específica de los dichos del presidente. No, y entonces justamente aquí es donde tenemos la muestra más clara del tipo de transparencia que nos imaginamos, ¿no? Es un espectáculo en el cual el presidente dice cualquier cantidad de cosas, pero que no necesariamente tienen asidero en la realidad. Y entonces, pues eso no es transparencia. Y claramente es una concepción completamente diferente de lo que debe ser el ejercicio del poder. Otra forma para entenderlo también creo que tiene que ver con la ampliación de las facultades de los militares, ¿no? Porque cada nueva facultad que los militares han adquirido en este sexenio, que ya van más de 200 facultades que han arrebatado a los civiles, vienen acompañadas con el secreto militar, ¿no? Porque entonces se convierten en temas de seguridad nacional ante las cuales no solamente no se pueden interponer recursos jurídicos y entonces no viene esta frase de no como que la ley es la ley, sino que también se cierne sobre ellas este manto de opacidad, ¿no? Y no podemos saberlo. Creo que el caso ideal, además del aeropuerto de Santa Lucía, es el tren Maya, ¿no? Donde también tenemos una terrible cantidad de problemas para conocer los contratos, justamente porque son temas de seguridad nacional. Y entonces, pues claramente lo que tenemos es una doctrina de opacidad que atiende a una forma diferente de concebir a lo que los ciudadanos tienen derecho. Y eso pues no hace más que contravenir un derecho constitucional que es nuestro, que fue producto de una larga batalla
y que también no tenemos mucho tiempo ejerciéndolos, ¿no? Para nosotros que somos jóvenes nos parece normal, pero pues este derecho se ganó en 2002 cuando se creó el IFAI. Apenas tiene 20 años de existencia, porque pues si lo vemos en la larga historia del siglo XX, pues nunca hubo transparencia, no hubo regla, y estos mecanismos de transparencia son la novedad, y justamente porque son novedad, porque no se han consolidado, es que hay que alzar la voz cuando están en riesgo, porque así como se ganaron, así se pueden perder. Uh-huh. Muy bien. Leonardo, agradecemos muchísimo esta participación. Invitaríamos al público a leer con precisión esta investigación que está ahí al alcance a través de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Así es, en cuanto a la corrupción.mx pueden encontrar este texto y mucho más que hacemos. Así es. Muchísimas gracias, Leonardo. Hasta la próxima. Encantado, muy buen día y saludos a todo tu auditorio. Hasta luego. Gracias, Leo, igualmente. Leonardo Núñez, director de la Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Volver a los años 70, el sabotaje de AMLO y Morena al INAI.